Ayer héroes por patria luchando, patria libre legó a Haití al francés. Soy el general Gregorio Luperón y hoy estoy aquí para compartir con todos ustedes, porque el pueblo que olvida su historia, que olvida también sus errores, está condenado a repetirla. Por eso, hoy, en esta época llena de tecnología, me he tomado un permiso atemporal para poder compartir con todos ustedes y para recordarles que hace un tiempo todos los que vivíamos en esa época, hombres y mujeres, sabíamos que se avecinaban tiempos difíciles, tiempos que afectarían a la nación. Y por eso nos pusimos de manera vigilante. Estábamos atentos a lo que podía pasar y estábamos dispuestos a entregar nuestra vida si era necesario. No podíamos permitirnos que la avaricia, la deshonestidad y algunos malos dominicanos ofendieran otra vez la patria. Ya mucho habíamos sufrido. Mucho habíamos sufrido con la separación del pueblo haitiano. Y en ese momento entendimos que era necesario mirar al frente, levantar la vista al sol y marchar hacia la victoria. Corría más o menos 1861. El general presidente Pedro Santana, presidente de nuestra república, rodeado de funcionarios inescrupulosos, corruptos que le acompañaban, tenían la gran idea, la magnífica idea de dejar de lado toda nuestra lucha como que era una mula vieja en medio o a mitad del camino. Y en ese momento seguíamos pensando que era necesario mirar al frente, levantar la vista al sol y marchar hacia la victoria. Nueva vez el presidente Santana se hizo de la vista gorda, desconoció el sacrificio, la lucha de sangre derramada por nuestros patriotas y todos los que se le sumaron para levantar el pueblo dominicano en ese 1844. ¿Y saben qué? Con la brillante idea de anexar a República Dominicana nueva vez como una provincia más a España, por cobardía, por deseos de poder. ¿Qué le ataba? No sabemos. Probablemente habían otros intereses ocultos, orgullosos de nuestra identidad de ser dominicanos. En 1863, luego de 2 años de oprobio, de humillaciones, asumimos el compromiso de unir ideas, fuerzas y salvar la patria, nuestra amada patria de la invasora España. Y en ese momento, sí, ya era necesario, con ideas claras, miramos al frente, levantamos nuestra vista al sol y marchamos hacia la victoria. Y fue así que un 16 de agosto en el Cerro de Capotillo, donde se izó la bandera tricolor por encima de la española, fue ese momento, el grito de Capotillo, que mostró nuestro orgullo. Hombres y mujeres, muchos lucharon para que nosotros fuésemos de nuevo libre e independiente, y así valió la pena levantar la vista al sol y mirar hacia la victoria. Y recuerden que un pueblo que olvida su historia, que olvida sus errores, está condenado a repetirla. No permitan que en esta época políticos corruptos y con ambiciones de poder arrebaten nuestra libertad y empañen nuestra lucha, y que por siempre viva República Dominicana. Tiranos, levantó contra el suelo el camino.
Qué manera de iniciar el Mangú de la Mañana de una forma patriótica e importante para todos los dominicanos. Por eso hoy vamos a tocar un tema muy importante. Para ello nos acompaña el historiador Suazo Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Con él vamos a conversar acerca de la restauración. Muy buenos días. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes y estar con el público que nos permite su entrada en todos los hogares dominicanos y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan, desde el inicio me dijo, quiero tener la primera pregunta. Adelante. Sí, porque de inmediato quiero primero agradecer que nos visite, que podamos informarle a todos los televidentes que nos pueden visualizar a través de redes sociales, también de la televisión. Me gustaría también saber cuáles fueron los hechos que dio inicio a la Guerra de la Restauración. Bueno, lo primero es la falta de fe de quienes realmente, frente a una crisis económica que se produjo, o sea, la guerra, por ejemplo, la anexión tiene unos antecedentes importantes. Y es que la primera república, lo que va a desaparecer es la república, es el Estado nacional, es la autonomía, la soberanía. No desaparece la nación dominicana, lo que desaparece es la república, porque es el tipo de gobierno, de régimen estructural del Estado en que se organizan las naciones. En ese sentido, la primera república que nace el 27 de febrero, que es idea de Juan Pablo Duarte cuando fundó la Trinitaria, va a durar 17 años, hasta 1861. Pero entre 1844 y 1856, con la batalla de Azua, la batalla de Santiago, 19 y 30 de marzo, y con la batalla de San Tomé, Cambronal y Sabana Larga, el 24 de enero de 1856, terminan las invasiones haitianas. Pero la guerra dominico-haitiana duró 12 años. Y durante 12 años este país se dedicó a hacer la guerra. En consecuencia, retrasó posibles niveles de desarrollo. No hubo desarrollo de la educación, donde había un 96-97% de analfabetismo. Entonces, cuando en 1857 se produce la Revolución Cibaeña, que es un antecedente de la restauración, en esa revolución, en esa guerra, los cibaeños se levantaron en armas contra las políticas monetarias del gobierno de Buenaventura Báez, porque dieron papeletas sin fondo, inorgánicas. En consecuencia, esa crisis económica va a producir la Revolución Cibaeña. Terminada la Revolución Cibaeña, retorna al poder Pedro Santana. Y Pedro Santana se da con un Estado que no puede pagar ni los sueldos de los militares, ni de los maestros, ni de los funcionarios, y una crisis profunda a nivel social y a nivel económico. Eso va a llevarlo a la idea de la anexión, para que pactan con España, que recogieran las papeletas sin fondo, o sea, amortizaran la deuda. España prometió pues ferrocarriles y todas esas cosas. Ahora, cuando ya se produjo la anexión que se firmó el 18 de marzo de 1861, desde el primer día hubo protesta. La primera protesta la hace el padre Meriño en la fortaleza Osama, cuando arriaron la bandera nacional y subieron la española. Ahí empezó la protesta y siguió en San Francisco de Macorís, los mártires de Moca, el 2 de mayo, cuando José Contreras y Cayetano Hermosén con otros patriotas se levantaron en armas. Y vamos a tener en junio, julio, la expedición de Francisco de Rosario Sánchez. Entro por Haití porque por otra parte no puedo, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera dominicana. Y sigue con los mártires de Santiago, con el poeta Eugenio Perdomo, aquel que dijo, los dominicanos cuando vamos a la gloria, vamos a pie. En consecuencia, esos son antecedentes importantes del proceso para la anexión y del inicio de la guerra. La guerra no inicia así de golpes y porrazos. Entonces, con todo lo que está diciendo, Pedro Santana tenía buenas intenciones para el país y por eso anexó No, España. Pedro Santana no tenía fe. Y en la cabeza de Pedro Santana, como en la cabeza de los caudillos ateros, rurales, no cabía el concepto de la república, porque el concepto de la república nace de la Revolución Francesa, orbe de derechos, de aspiraciones, de inclusión, de respeto a la dignidad humana. Esa es la república, es la democracia.
pero en la cabeza de un atero lo que cabía era la separación de Haití. La separación de Haití porque hubo gente como Pedro Santana, como Buenaventura Báez, que eran dominicanistas o nacionalistas contra Haití, pero siempre procurando un protectorado con Francia o con Inglaterra o España. Okay. De modo que no tenían fe en el país. Frente a la crisis económica de esa última década, previo a la anexión, no hubo una respuesta de amplitud y de patriotismo de Pedro Santana. Pedro Santana, ahí a la gente le pone la etiqueta de traidor. Pero si le ponemos la etiqueta de traidor, entonces no podemos hacer el análisis, porque en la historia tú no la puedes compartir con la gente cargado de pasión. Claro. No, la historia es para explicar que la gente entienda por qué se da la anexión. Ahora, cuando se da la anexión fracasa, porque la anexión era un proyecto fracasado de antemano. Wow. Incluso cuando vinieron funcionarios españoles desde Cuba para analizar la viabilidad de la anexión, algunos recomendaron que no se hiciera la anexión, porque aquí durante 12 años no se construyeron escuelas, durante 12 años no se exportó nada, no se produjo nada, o sea, no se creó producción extensiva como para exportar. O sea, 12 años sin el país no crecimiento. producía nada. Okay. En consecuencia, sí había una crisis, pero Pedro Santana, un hombre que no tenía fe en los destinos del país, y en el marco ya de situaciones políticas que escapaban a su capacidad, porque Pedro Santana era analfabeto. Entonces, eso es importante que la gente entienda, para no terminar diciendo, sí, él traicionó porque él cambió la banda presidencial de presidente de la República por una condecoración de Marqués de las Carreras. Okay. Perdón, ¿sabe algo, señor Sócrates? Y es importante para todo el público que nos ve y sobre todo los jóvenes. La gente entiende y acepta y celebra el 27 de febrero como el Día de la Independencia Dominicana. Sin embargo, no se le da la misma importancia a la restauración. Pero no hubiese una República Dominicana libre e independiente hoy si no hubiese una restauración. Entonces, ¿qué tan importante ha sido la restauración? Partiendo desde el punto de vista de que no se trata como un 27 de febrero. Sí, realmente nosotros heredamos durante la era de Trujillo 31 años donde el Estado tuvo una política cultural direccionada, una política educativa direccionada. Trujillo respondía en términos ideológicos al mismo concepto que tenía Santana, al mismo concepto que tuvo Buenaventura Báez, de que la guerra era contra Haití. Entonces se desarrolló un anti-haitianismo. Wow. No se desarrolló esa conciencia patriótica que nos enseñó Juan Pablo Duarte, que sí creía en la independencia. A la independencia van tres grupos. El grupo de Buenaventura Báez, que procuraba un protectorado con Francia. El grupo de Pedro Santana, que favorecía a España. Y el grupo de los trinitarios, que perseguía, trabajó para la independencia pura y simple de toda potencia extranjera. Todos conocemos que Gregorio Luperón prácticamente es la imagen de la restauración. Mi héroe favorito de la historia es Francisco del Rosario Sánchez. Entonces, yo quiero que por favor aquí usted explique el rol de Sánchez para la guerra de la restauración, porque no pudo verla ya que fue fusilado un mes antes. Sí, bueno, Francisco del Rosario Sánchez indiscutiblemente es un personaje de una dimensión extraordinaria. Era el más joven de los tres padres de la patria, era el joven, pobre y negro. En consecuencia, cuando vemos a Sánchez, lo vamos a ver como un gran tribuno, uno de los hombres más preparados de su época, y fue redactor del proyecto de manifiesto de los pueblos del Este, nuestra acta de independencia, que luego Tomás Bobadilla, cuando Ramón Matías Mella se lo lleva a Tomás Bobadilla, él hace una corrección de estilo y se abroga la paternidad de ese documento. Durante toda la independencia y luego en el proceso cuando regresa, porque a Sánchez lo deportan junto con Duarte, con Mella y con los trinitarios en 1844, después del contragolpe reaccionario de Pedro Santana, que depuso al gobierno presidido por Francisco de Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez es un patriota de cuerpo entero. Como todos los seres humanos cometemos errores, pero su inmolación,
su martirio en San Juan de la Maguana, donde asumió su defensa frente a las acusaciones que le hacía el tribunal. Él dijo: yo amo a mi patria más que a mí mismo, y si es necesario la sangre de un Sánchez, como fue necesaria para izar la bandera el 27 de febrero, ahora empieza el inicio de la regeneración dominicana. ¿Qué otras figuras se podrían destacar en la guerra de la restauración? Bueno, Porque yo le voy a usualmente- decir lo siguiente, Sí. hay que matizar lo de Gregorio Luperón. La guerra de restauración, el inicio de la guerra de restauración y el 16 de agosto es la obra de un hombre que se llama el general Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es el iniciador de la guerra. Santiago Rodríguez es el padre de la restauración. Entiéndase bien eso. Naturalmente, aquello fue un movimiento de liberación nacional que implica la participación de amplios sectores, incluso religiosos, porque el gobierno de la anexión, el gobierno español, fue un gobierno excluyente por razones raciales, por razones religiosas, por razones culturales. Ya nosotros habíamos desarrollado nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, y eso chocó. Era la primera guerra que nosotros hacíamos contra una potencia en nuestra propia lengua, porque habíamos vencido varias veces a los franceses, habíamos vencido a los ingleses y a los invasores de distintas nacionalidades, pero era la primera vez que nos enfrentábamos a la madre patria. En consecuencia, esa anexión tuvo el apoyo de muchos hombres importantes, y es en el marco del desarrollo de los acontecimientos que un hombre de la dimensión de Gaspar Polanco se integra a la lucha revolucionaria. Gaspar Polanco es la gran espada de la restauración. Están hombres como Pepillo Salcedo, está el mismo Ramón Matías Mella, que fue el ministro del gobierno restaurador que se estableció en Santiago el 14 de septiembre, después de la gran batalla de Santiago por la restauración, del 6 al 13 de septiembre de 1863. Que le prendieron fuego a Santiago, que se fueron los españoles con el rabito entre las piernas para Puerto Plata. La táctica de guerra de guerrilla, Mella dice cómo hacerle la guerra, o sea, es un estratega fundamental. Qué bueno. Gregorio Luperón nace a la guerra. Gregorio Luperón nace el 6 de septiembre de 1863, a la guerra. Él nació el 8 de septiembre en Puerto Plata, en 1839. Pero a la guerra, a la importancia, él entra a Santiago, él entra a la guerra de restauración, sin importancia social, sin importancia militar, y se convierte en apenas 7 días por su verbo, arengando a las tropas para coaccionar al pueblo. Habían 8.000 cibaeños de toda la región cercando a los españoles ahí, que los españoles fueron bastante bravos, bastante valientes. Entonces, a ese pueblo, Gregorio Luperón se encargó de mantenerlo cohesionado, porque las tropas colectivas, el pueblo en armas, no tiene la disciplina de los soldados, que tiene una cadena de mando, que tiene una disciplina, que tiene normas, códigos. Y entonces Luperón nace y se convierte en general en 7 días. Sale de ahí como general. Y entonces le encargan la misión de ir al este del país y se convierte en la gran figura. Ahora, Luperón va a ser la figura de la Segunda República. Luperón va a ser la figura de la guerra patria contra los planes anexionistas de Buenaventura Báez, que se llama la Guerra de los 6 años, de 1868 a 1874. O sea, es el soldado de la democracia. Pero si lo ponemos, yo lo veo que le pone la imagen al 16 de agosto. Luperón no tiene nada que ver con el 16 de agosto. Eso es otra cosa que hay que desmitificar claro, aquí en el Mango Sí, de la no, Mañana. y no se desmerita, sencillamente a él le tocó un papel estelar en Santiago en la batalla del 6 de septiembre, donde Gaspar Polanco es el gran comandante, el generalísimo Gaspar Polanco, y de donde sale Pepillo Salcedo como el primer presidente de la República restaurada. La restauración empieza en el 63. Muchas gracias por arrojar luz en un tema muy importante. Nos edificó mucho conocer, reconocer y poner en contexto esta parte tan importante de la historia. Chicos, yo creo que hoy, esta fue la escuelita del día de hoy, y creo que también para todo nuestro público. Claro. Y yo creo que este video deben de ponerlo en los colegios para que los estudiantes, ya que todavía no han entrado, puedan escuchar esta historia y saber de ella. Así es. Con esto nos vamos a una pausa y sigan con más de este contenido del Mangú de la Mañana Next Gen.